Lo publiqué en Antofagasta. Ya, a ver. Estamos en vivo, Marcela. Hola amigos, buenas noches. Gracias por conectarse, por estar acompañándonos. En esta ocasión estamos muy contentos de tener un gran invitado. Es don Hermógenes Pérez de Arce. Vamos a leer un poco cuál es su currículum. Él es abogado, es profesor universitario, es periodista, historiador, columnista, economista, comentarista sobre política y economía en Radio Agricultura. Esto lo fue en los años 70. Fue también diputado durante el gobierno de Salvador Allende, de mayo a septiembre del año 73. Fue inspiración, es muy importante porque fue inspiración para la redacción de la Carta del Acuerdo de Declaración de Inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende, esto el 22 de agosto de 1973. En la actualidad, él mantiene un prestigioso blog que es el conocidísimo blog de Hermógenes, donde analiza la política y la contingencia nacional de hoy y de años anteriores. Buenas noches, don Hermógenes. Los saludamos. ¿Cómo está? Gusto muy de bien, tenerlo Marcela. Con nosotros. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Fabián, Rodolfo, Alejandro. Muy buenas noches. Es un agrado estar con ustedes y pueden disparar desde todos los puntos que quieran y yo responderé el fuego. ¡Wow! Un guerrero, por supuesto. Estamos seguros que así va a ser. Bueno, como lo hacíamos en la introducción, don Hermógenes estuvo durante el gobierno de Salvador Allende, o el régimen de Salvador Allende, y como queríamos hacer una pregunta, mi primera la pregunta que nos inquieta, ¿cómo fue vivir, ser parlamentario, ser diputado? ¿Cómo se podía trabajar o avanzar en el trabajo del Parlamento durante ese periodo? Me gustaría que usted sin mayor preámbulo, que usted nos contara cómo fue vivir en ese periodo en ese periodo tan oscuro de la historia de Chile, ser diputado de la República. ¿Qué significó para usted? ¿Qué nos puede contar? Bueno, lo que pasó es que yo en ese tiempo no participaba en política. Cuando fue elegido Salvador Allende, yo era abogado y trabajaba como abogado en un estudio que era de un político, eso sí, era el presidente del Partido Conservador, se llamaba Héctor Correa Letelier. Y yo fui procurador de él cuando era estudiante, después fui socio de él cuando me recibí. Y así apareció el gobierno de Allende, fue elegido Salvador Allende, y ese gobierno tuvo dos etapas muy pronunciadas, muy nítidas. Una etapa en que todo marchaba bastante bien aparentemente, pero las personas que sabían algo de economía sostenían que iba por muy mal camino. ¿Por qué? Porque lo que hizo el gobierno de Allende en el primer año que estuvo en el poder, el año 71, fue aumentar la emisión inorgánica de dinero en Chile mucho. Y eso permitió que hubiera un gran poder de compra, que hubiera un gran déficit fiscal financiado con emisión, que pudieran reajustarse todos los sueldos y salarios mucho, porque este poder de compra hizo que todas las empresas produjeran más y que se creara una sensación de bienestar muy grande durante un año. Ahora, las personas que sabían de economía decían en todos los medios que esto iba a producir un resultado catastrófico en los años siguientes, pero el presente era muy bueno. Y tanto fue así que hay una cosa que a esta altura, más que anecdótica, es histórica. Don Eduardo Frei Montalva, que había terminado su periodo no muy bien, porque el candidato de la democracia cristiana salió último en la elección del año 70, después de Allende y Alessandri, le escribió una carta molesto a sus economistas, a los que el ministro de Hacienda, Andrés Saldívar, presidente del Banco Central, Carlos Massad, diciéndole: ¿por qué en mi gobierno no tuvimos este gran bienestar que está dándole Salvador Allende a la gente? ¿Por qué ustedes no hicieron lo mismo? Obviamente no hicieron lo mismo porque conducía a la catástrofe, pero en ese momento no parecía que íbamos a la catástrofe, sino que había una sensación de bienestar muy grande. Y tanto fue así que Allende ganó la elección municipal del año 71, la Unidad Popular, no Allende, con más del 50% de los votos. Porque la gente estaba
recibiendo, podríamos decir, la inyección de cocaína y feliz. Pero ustedes saben que los efectos posteriores de la inyección de cocaína son los indeseables. Pero quedó para la historia esto de que Frey le reclamó públicamente a sus hombres de confianza económica: ¿por qué no hicimos esto nosotros? Perdón. Y naturalmente al año siguiente, en 1972, se manifestaron las consecuencias de esa política cortoplacista y empezaron entonces a subir los precios muchísimo. Inflación. Chile tuvo la inflación más alta de su historia, el año 72, y al mismo tiempo empezó a haber escasez. Y entonces, perdónenme, No se preocupe. entonces eso fue lo que se tradujo después en la situación insostenible a que llevó la política económica, que en un principio había dado un bienestar transitorio, pero después se tradujo en una hiperinflación, en escasez muy grande, y como el gobierno controlaba los precios, empezaron a haber ventas en el mercado negro. Entonces, la economía dejó prácticamente de funcionar. Entonces, las personas que necesitaban las cosas tenían que comprarlas a precios muy exagerados en el mercado negro. Y al mismo tiempo el gobierno empezó a patrocinar las tomas de fondos y de empresas. Y en esas empresas empezó a gestarse no solo un déficit muy grande en todas ellas, porque a precios controlados perdían plata y estaban intervenidas. Y se suscitaban cosas como, por ejemplo, intervinieron las fábricas de refrigeradores. Y en las fábricas de refrigeradores, los interventores y el personal propio de las fábricas vendían a través, por ejemplo, de avisos en el Mercurio, refrigeradores a precio de mercado negro, naturalmente, pero como no había en el mercado, la gente los compraba. Entonces este era un negocio bastante espurio, porque los interventores y trabajadores de la empresa vendían, se les pagaba a los trabajadores con lo que producía la empresa, por ejemplo, refrigeradores. Los vendían a través de avisos en el Mercurio y tenían ganancias extraordinarias. Pero la empresa misma perdía mucha plata porque oficialmente no podía vender sino a los precios controlados. Entonces eso generó un desorden muy grande en la economía. Y paralelamente lo que pasaba en el gobierno de la Unidad Popular es que ellos efectivamente estaban preparando un golpe de Estado violento para tomar la totalidad del poder. Y eso era bastante público, porque pasaban cosas como, por ejemplo, distribuciones de armas, que todo el mundo sabía que estaban teniendo lugar, y que a la gente de los partidos socialistas y comunistas, MAPU, les entregaban armas, y que estas armas obviamente eran para algún propósito político final. Y entonces la casualidad quiso, por ejemplo, esto salió en el Mercurio y ha sido muy publicado, una camioneta que iba llena de armas para distribuir en distintas empresas a los trabajadores, que eran los trabajadores que habían contratado los interventores de esas empresas, tiene un accidente de tránsito en el centro. Y carabineros llegan al lugar del accidente de tránsito y resulta que el padrón de la camioneta estaba a nombre de la secretaria personal del presidente, que se llamaba la señora Miriam Contreras de Roper, e indicaba como domicilio Palacio de la Moneda. Entonces todo esto estaba hecho con muy poco cuidado, o sea, era una clandestinidad muy fácil de descubrir. Y esto naturalmente... Un descaro, disculpe, o derechamente un descaro, no les importaba, digamos, lo que pensaran, hacían y deshacían en el fondo. No se habían imaginado que iban a tener un accidente de tránsito, pero como había libertad de expresión, porque eso efectivamente había, en todos los diarios salía esto al día siguiente. Accidente de tránsito y resulta que la camioneta está a nombre de la secretaria personal del presidente y tiene como domicilio el Palacio de la Moneda, y está llena de metralletas, granadas y armas. Entonces, eso fue paralelamente creando una sensación de alarma muy grande, porque obviamente todo el mundo veía que se estaban distribuyendo las armas. Y ahí hubo una intervención muy importante de un parlamentario que se llamó Juan de Dios Carmona, que era demócrata cristiano.
que propuso un proyecto de ley de control de armas y se aprobó en el Congreso. Y este proyecto de ley, esta ley de control de armas, autorizaba a los jefes de las Fuerzas Armadas de las distintas regiones para entrar a lugares donde hubiera denuncias de que había armas ilegales y allanarlos y tomar presa a las personas que tuvieran armas ilegales. Y entonces, en pleno gobierno de la Unidad Popular, hubo varios comandantes de zona de las Fuerzas Armadas que recibieron denuncias de que había armas ilegales y entraban a las faenas o fábricas, encontraban a los responsables, los sometían a proceso y encontraban las armas. Entonces, se fue creando en la opinión pública la impresión de que realmente aquí estábamos frente a una situación que iba a desembocar en un autogolpe. Y tanto fue así que estas cosas se denunciaron, se hicieron muy públicas y la alarma general condujo a que se hiciera como Vox Populi, que tenía que haber una intervención de las Fuerzas Armadas para detener esta situación que iba a desembocar en un golpe armado de la extrema izquierda. Y eso fue lo que originó el acuerdo del 22 de agosto de 1973, que lo firmaron el Partido Demócrata Cristiano, que era el de más parlamentarios, el Partido Nacional, que era el que le seguía, el Partido Democracia Radical, que era el ala derecha de los radicales, porque una parte de ellos se había ido con la Unidad Popular, e incluso un partido que había sido la Unidad Popular, que se llamaba Izquierda Radical, que era dirigido por don Luis Bozay, que había sido candidato presidencial del Partido Radical y muy izquierdista, pero que se había escandalizado todo esto y se había ido a la oposición. Y también firmó el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto del 73. Ahora, la idea de ese acuerdo nació de una persona. A los políticos yo era político en ese momento, había sido elegido diputado, no se me había ocurrido eso. Era un ex ministro del gobierno de don Jorge Alessandri, que se llamaba Enrique Ortúzar Escobar. Y él un día me llamó por teléfono y yo hacía comentarios en la radio desde el año 71 y lo hacía sobre todos estos aspectos de cosas que estaban pasando, si bien se llamaban comentarios político-económicos. Y entonces don Enrique Ortúzar me dijo: mire, Hermógenes, yo quiero pedirle a usted que vaya a una reunión con el senador Francisco Bulnes y conmigo, porque yo les voy a proponer una fórmula para denunciar esta situación gravísima que ha pasado en el país, y me he guiado mucho durante estos 2 años por sus comentarios, que creo que usted es una persona que está en antecedentes de todas las cosas ilegales y económicamente erróneas que se han producido en el país. Por eso me citó a mí a la reunión. Y nos reunimos efectivamente alrededor de julio del año 73 con don Francisco Bulnes y don Enrique Ortúzar, y él llevaba el acuerdo ya listo, redactado completo, muy bien hecho. Se veía que se había dedicado con mucho esmero a él. Bueno, y ahí él propuso la fórmula, dijo: esto basta que la mayoría de la Cámara de Diputados llegue a este acuerdo para que sea un símbolo de que hay una mayoría popular detrás de la necesidad de poner término a este gobierno que está preparando un autogolpe. Y efectivamente se votó el acuerdo, se votó por 81 votos contra 47, que eran de la Unidad Popular. Y ese acuerdo contenía un llamado muy explícito a las Fuerzas Armadas a poner término a la situación de hecho existente, denunciada en los artículos anteriores. Ese acuerdo fue previamente revisado por la directiva del Partido Nacional, de los demás partidos y del Partido Demócrata Cristiano, y don Patricio Aylwin, que en ese tiempo estaba absolutamente de acuerdo en que el gobierno de la Unidad Popular no podía continuar. Tanto fue así que en declaraciones posteriores de don Patricio en octubre, él decía que él había sido el autor del acuerdo. Yo tengo una de esas declaraciones del acuerdo, cuando a mí me constaba que lo había preparado Enrique Ortúzar, que se le había sometido al Partido Nacional a través de don Francisco Bulnes y a la Democracia Cristiana a través del diputado Claudio Rego, que se lo entregó a Aylwin,
Elwin le introdujo naturalmente algunas matices, correcciones, en fin, pero el cuerpo del documento estuvo listo desde un principio. Las intervenciones de Bulnes y de don Patricio Elwin, y supongo que otros parlamentarios intervendrían, porque como digo, esto lo votaron otros partidos, como la Democracia Radical, que tenía pocos diputados, pero tenía, o la Izquierda Radical, que también tenía parlamentarios. Esa fue la esencia de lo que sucedió, un periodo de gran bienestar aparente, bienestar que se diluye el año 72, se entra en crisis, y evidencias y pruebas que alarmaron a todo el mundo de que se estaba preparando un golpe, o sea, un autogolpe de la Unidad Popular, que después quedó materializado cuando se produjo el 11 de septiembre y se allanaron las sedes del gobierno y de los distintos partidos de la Unidad Popular en lo que se llamó el Plan Z, que era el que decía cómo había que hacer esto. Don Diógenes, disculpe, sí. ¿podemos detenernos ahí un poquito? Qué bueno que menciona el Plan Z. Muchos se burlan de uno cuando uno habla sobre eso, uno lo comenta, dicen que es un mito, que es falso. Personalmente yo conozco personas que sus familiares trabajaban en ese tiempo en el servicio público, y me dicen que a sus familiares, por ejemplo, algunos que los llamaron y le dijeron, mira, les mostraron el listado, que efectivamente estaban en ese listado. ¿Qué referencia tiene usted de ese plan también? Es efectivo, yo sé que es así, tengo testimonios de personas cercanas que dicen que sí. Usted también tiene otro tipo de testimonio que es efectivo, ¿verdad? O sea, sería súper bueno que pudiéramos contarlo por si hay personas, sobre todo hay jóvenes que en este momento pueden estar escuchando y que escuchan desde su testimonio que usted es una persona que vivió el tiempo y que tiene el total conocimiento del tema y dominio. Es efectivo el Plan Z, ¿verdad? Es efectivo. No, aunque pero se quiera ocultar. Es que lo que pasa es que en Chile hay dos historias de Chile, el Chile reciente. Una que se contó después del año 90 y otra que era la que yo viví, porque todo esto lo viví. El Plan Z se generó así, es decir, el descubrimiento del Plan Z se generó así. Llegó el gobierno militar, se tomó el poder, todas las sedes de los partidos de la Unidad Popular fueron allanadas, todas las oficinas públicas naturalmente se hicieron cargo militares o personas designadas por el gobierno militar, y ahí encontraron varios ejemplares en distintas partes del mismo Plan Z. Que tenían, no solo el Plan Z, tenían un volumen de documentos enorme. Y en ese tiempo el ministro que estaba a cargo de las relaciones con la prensa era un coronel que se llamaba Pedro Ewing. Y él, reflexionando supongo con la propia Junta de Gobierno, dijeron, todo este material que ha sido capturado tiene que ser analizado por un grupo de personas preparadas, posiblemente historiadores, que lo den a conocer, que seleccionen, porque eran toneladas de documentos. Y entonces llamaron a personas de un grupo al que yo pertenecía, que se llamaba el Grupo Portada, porque nosotros sacábamos dos revistas, una que se llamaba Portada, que salía de los fines de los 60, y otra que se llamaba ¿Qué pasa?, que la fundamos el año 71, y que se imprimía en una imprenta que yo tenía. Y entonces nos llamaron a nosotros, y las personas que intervinieron, miren, ha cambiado tanto la situación política, llamémosla así, que me da no sé qué no dar los nombres de las personas que fueron llamadas por los militares a seleccionar este material, porque a algunas les puede molestar, pero sé que a una que está fallecida no le molestaba porque él declaró en declaraciones que yo tengo recortadas de los diarios, que efectivamente el Plan Z existió y que era auténtico, que es el historiador Gonzalo Vial Correa. Gonzalo Vial dio la cara, había otros junto con él, y ellos seleccionaron de todo este material que les dieron los militares. Y encontraron varios ejemplares en distintas oficinas del gobierno de la Unidad Popular del Plan Z. Ahora, el Plan Z se ponía en tres situaciones. Decía, una era de un golpe, una invasión externa del área capitalista, digamos, para derrocar al gobierno socialista chileno. Otra era
una guerra civil interna, o sea, un alzamiento interno contra el gobierno de la Unidad Popular. Y tercera alternativa que se ponía era el autogolpe de la Unidad Popular para tomar la totalidad del poder. Incluso en el Plan Z, que había sido elaborado en los años 71, 72, se fijaba como fecha tentativa del autogolpe el 19 de septiembre de 1973. Y se dice ahí, en esa alternativa que era la C, alternativa C, que se iba a descabezar a las Fuerzas Armadas en el almuerzo con motivo de las glorias del ejército del 19 de septiembre del 73. Era una cosa que podía ser bastante inminente. Eso significaba o ejecutar o tomar preso, no sé qué se propondrían, pero ellos decían algo así como dar de baja a todos los altos mandos de las Fuerzas Armadas en esa fecha. Y el Plan Z contiene todo el detalle de los planes que tenían, y estaban organizados, se suponía, en todo el país, y tenían nombres en código todos los distintos comandos. Y esto fue incluido en un libro que se publicó mucho en Chile, y yo tengo varios ejemplares, que se llamaba Libro Blanco del Cambio de Gobierno en Chile. Que lo editó la editorial Lord Cochrane en 1974, que después se tradujo al inglés, se publicó en Estados Unidos, se distribuyó allá por lo menos. Y bueno, yo cuando hubo cambio de gobierno en los años 90, empecé a ver que se alteraba mucho la verdad histórica que yo conocía. Y entonces dije yo, pero hay que publicar más el libro blanco. Y empecé a averiguar de quién eran los derechos de este libro blanco. Y descubrí que no estaba inscrito entre los derechos de autor, porque debería haberle pertenecido a algún ministerio, pero no, nadie tomó el cuidado de inscribirlo a nombre del ministerio que lo publicó. Entonces yo lo puse a nombre de una sociedad editorial mía, que es teóricamente la dueña de los derechos del libro blanco. Hice una edición como de 1000 o 2000 ejemplares en los años 90. Y bueno, a mí ya me quedan pocos, pero circuló bastante. Y estuvo en librerías y se ha vendido, en fin. Las personas, como han olvidado la historia, creen que esto es una cosa que armó el gobierno militar para un poco lavar su imagen, pero la verdad es que quedó en manos de un grupo de periodistas, historiadores serios, que seleccionaron el material, y ahí están muchos documentos muy interesantes, todo en facsímil. Desde luego un ejemplar del Plan Z. Y se llamó así porque decía, las alternativas se llamaban ZA, ZB y ZC. Y cada uno de esos ejemplares tenía una especie de dibujo en la primera página para que si alguien lo daba a conocer, se supiera quién había sido el que había revelado el secreto, porque para fotocopiarlo iba a salir de todas maneras esa clave que le habían puesto a cada ejemplar. Eso está incluido en el libro blanco, pero en el libro blanco hay muchos otros documentos, algunos de interés histórico. Está la carta que le dirigió Fidel Castro a Salvador Allende, por ejemplo, en los tiempos malos ya de Salvador Allende, dándole consejos, en fin, y un poco como diciéndole, yo te dije que esto no iba a resultar si no te tomabas el poder de una vez y por la fuerza. Don Hermógenes, había que dar el golpe. Para cerrar cortito, sería muy súper bueno, es necesario y urgente, yo creo, entonces, sacar de nuevo las ediciones de esos ejemplares. ¿Cuándo fue la última vez que en Chile se editó? ¿Esa vez que lo hizo usted solamente? ¿Esa vez que usted sacó las nuevas ediciones? Bueno, es que en esto hay una cosa que son un poco sorprendente. Como la izquierda dice que esto es una fantasía, yo creo que yo lo puse en librería y no se vendió mucho. Yo creo que el momento. Ejemplares, yo los tengo, pero se vendió en la librería en los años 90. Pero la gente, por ejemplo, José Miguel Insulza, me acuerdo que era ministro en todos los gobiernos de la Constitución, pero si eso no lo creen ni los propios que lo inventaron, si eso es mentira. Entonces, en una atmósfera así, la gente no tiene mucho interés en comprar algo que está descalificado en todos los niveles por parte de la izquierda. Y como en Chile la derecha no defiende su verdad,
que es el peor problema que tenemos. O sea, la derecha no se juega por estas cosas. El plan Z, sí, yo podría hacer una edición, no tendría ningún problema, no es demasiado caro, soy dueño de los derechos. Yo aseguro que si pongo 1000 ejemplares en librería, no se venden muy poco, la gente no se interesa. Además es más o menos grueso, entonces hay que leer bastante, pero hace a cualquiera de demasiado ustedes yo le falta. puedo mandar un ejemplar. Yo tengo. Excelente, vamos a cobrar la palabra. Lo que pasa es que, claro, si vamos a ver, hay que ver la forma. Yo pienso que sí, contrario de lo que usted dice. Si los ponemos ahora, el tema es que no está en la librería. ¿Y qué tenemos ahora? Javier Rebolledo, Baradit, escritores, pseudoescritores y pseudohistoriadores. Es muy importante lo que usted dice. Una de las principales herramientas que ha ocupado siempre la izquierda es la campaña de marketing que tienen. Pues, de hecho, ellos ganan mucho al llegar a las nuevas generaciones con eso, con el marketing de su idea. Nosotros muchas veces, como muy bien dice don Hermógenes, nos hemos quedado un poco atrás en el difundir la historia, en el darle la perspectiva del conocimiento que nosotros tenemos a los hechos como ocurrieron. Entonces, hoy en día es muy fácil sucumbir a que la historia nos la cuenta solamente una parte bastante sesgada y bastante ideologizada políticamente de un sector. Entonces, faltan fuentes a las cuales nosotros podamos recurrir para poder informar y para también ir formando políticamente a quienes muestran interés en conocer, ¿cierto?, la historia real del país. En razón a eso, lo que usted estaba conversando, don Hermógenes, yo le quería hacer una consulta respecto a usted fue hablando, ¿cierto? Nos fue pormenorizando respecto de cómo se desarrolló o cómo fue vivir la época del gobierno, ¿cierto?, Allende, cómo fue, ¿cierto?, el trasfondo económico que se resolvió en esos momentos, la inflación que llegó a resolverse, ¿cierto?, a finales de la década de los 80, después de los cambios económicos que hizo el gobierno militar. Entonces fue un proceso que costó al país casi 2 décadas de recuperarse y que fue también uno de los hechos decidores que movió la salida de Salvador Allende del poder. En razón a eso, y viendo también cómo se comportó el escenario político y social de Chile desde octubre del año pasado, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué es lo que usted piensa respecto a las similitudes que se vivieron en la época del 73 y en la época actual? Porque hay muchas personas que hoy en día se refieren a que en octubre lo que se vivió en nuestro país no fue un estallido social, ni siquiera un estallido delictual. O sea, hay muchas personas que hablan de que Chile estuvo bajo un ataque terrorista desde octubre del año pasado. Que de hecho, cuando usted se refiere a los diferentes escenarios que planteaba el Plan Z, uno de ellos, ¿cierto?, era básicamente una toma interna de un golpe interno autogestionado, ¿cierto?, para acabar con las instituciones democráticas y hacerse con el poder solamente de un golpe. Entonces, frente a ese escenario, frente a la posibilidad que existía en esos momentos, ¿cierto?, de producirse un autoatentado y bajo este escenario que nosotros vivimos y conocemos desde octubre del año pasado, donde, le insisto, muchas personas lo taldan de estallido social, otros de estallido delictual, y finalmente algunos inclusive de que Chile fue, en su democracia, se encontró bajo un atentado terrorista, un ataque terrorista desde el año pasado. ¿Cómo usted sopesa los dos escenarios? ¿Qué paralelos siente usted que existen o no hay ningún paralelo entre uno u otro escenario? No son muy similares, porque en el tiempo de la Unidad Popular lo que se estaba preparando era la toma del poder por parte de la Unidad Popular. Había una dualidad de personalidad de Salvador Allende. Y yo la opinión que tengo de Salvador Allende es que era una persona muy inteligente, con gran facilidad de palabra, pero no había leído nunca un libro. Pero era un hombre tan inteligente que las personas que lo rodeaban, porque él vivía su vida departiendo, podríamos decir, con mucha gente importante en el Parlamento, hablando en público, en almuerzos, reuniones, y era un hombre que captaba muy bien, pero él no tenía una cultura, ni tenía una personalidad capaz de tomar decisiones de largo alcance. Entonces, él era brillante en sus discursos, tenía la idea simple de que era materia de tomar el poder, entregar el poder a los trabajadores, el país iba a seguir funcionando muy bien, ya distribuyéndose la riqueza entre los más pobres, y que todo iba a ser normal, pero las cosas no funcionan así en la vida real. La vida real depende mucho de los incentivos que se le den a las personas. Entonces Allende llegó al poder, tuvo éxito un año, porque le dieron una receta de
de drogar al país durante un año, estaba feliz. Todo el país estaba feliz. Todos estábamos llenos de billetes. Yo en ese tiempo era redactor del Mercurio y me aumentaban el sueldo a cada rato, ¿no? Estaba contentísimo, ¿no? Uno podía comprar todo lo que quisiera, pero de repente empezó a suceder que esto no era real. Entonces empezaron a escasear las cosas, a subir los precios en vista de que estaban escasas. No pueden subir precios porque el gobierno dice que se controlan, escasez. Y entonces ahí se desordenó el país, pero no había una, como ha habido desde el año pasado, esa violenta destructiva en las calles. Es cierto que había violencia, sí, pero como localizada. Por ejemplo, se tomaban un supermercado, la gente de izquierda. El propio Allende tal vez no querría que se lo hubieran tomado, pero se lo iban a tomar los del MIR, los socialistas que eran los más extremos, porque los comunistas eran más tranquilos. Los comunistas planifican mejor las cosas. ¿Quién lo diría? Entonces, se tomaban, incautaban el supermercado. Los dueños del supermercado, que eran los ALMAC, que en ese tiempo se llamaban, recurrían a la justicia. La justicia estudiaba los antecedentes, se demoraba unos meses, emitía el fallo de que el supermercado tenía que ser devuelto. Entonces iba el dueño del supermercado con el juez a que le devolvieran el supermercado. Y ahí se encontraba con un tipo con metralleta adentro, que le decía, ¿qué viene a hacer usted aquí? Y le pegaban, ¿no? Y salía el juez con la cola entre las piernas y la chaqueta rajada, ¿no? Por los esfuerzos que habían hecho para echarlo, y con la cola entre las piernas. Entonces, el juez ordenaba que los carabineros, la fuerza pública, fuera a imponer esta decisión de devolver el supermercado. Y el gobierno no daba a la fuerza pública, porque la fuerza pública depende del gobierno. Entonces se dirigía oficio a la intendencia y la intendencia no lo contestaba, no prestaba la fuerza pública. Y el supermercado quedaba en manos del interventor con metralleta. Y entonces esto se multiplicaba en el país. Eso fue lo que creó el clima de completo desorden y anarquía y falta de producción y abuso, como les digo, porque obviamente los interventores se llevaban la parte del león en todo el negocio, o sea, empezaban a ser como los dueños del supermercado y a vender y quedarse con la plata. Entonces se generó una situación económica insostenible, porque el déficit de todas estas empresas intervenidas, que el gobierno le puso área social, era un déficit muy superior al déficit del que ya tenía el gobierno en sus propias instalaciones o reparticiones y empresas estatales, que también era gigantesco. Entonces, el clima era desorden, violencia, pero localizada, pero no existía lo que hemos visto del año pasado, que es un país arrasado por la fuerza, por los incendios, por las quemas de las estaciones del metro. Todo eso no, bueno, no existía el metro todavía, pero en realidad eso no se dio. La violencia estuvo manifestada en ocasiones en que se presentaba la necesidad de restablecer la legalidad y se imponía la fuerza. Pero salían las noticias en los diarios, se creaba el clima de desesperación general. La escasez creaba un clima de desesperación muy grande de la gente, porque la gente, la gracia de la economía de mercado es que funciona de acuerdo con los deseos de la gente. Y la desgracia del socialismo es que creen que lo que dicen los planificadores es lo que va a pasar. Y entonces los planificadores congelaban los precios. No se podía vender carne más que al precio oficial. Y al precio oficial nadie vendía carne. La carne se vendía en los mercados negros, ¿no? Ahí es donde se genera un vicio que, claro, es súper fácil de analizar dentro de lo que es economía. O sea, estaba viviéndose un escenario en el cual se estaba solucionando o se estaba básicamente dando la ilusión de que el mercado funcionaba dada la producción, cierto, indiscriminada de moneda o de papel billete sin el respaldo real, lo que nosotros podemos traducir claramente en lo que es una inflación. Y si tú tomas la inflación mal el fijar precios, tú generas dos vicios económicos súper graves. Uno de esos es el desabastecimiento, o sea, no está disponible porque yo no voy a querer vender lo que yo produzco a un costo que me señalan, ¿cierto? Que puede ser menor a lo que yo realmente invertí para producir ese bien o servicio.
Y a eso... Bueno, pero hay, perdona que te interrumpa, pero hay un mercado que funciona, porque eso lo viví yo. Negro. El mercado, yo te voy a decir cómo funcionaba. Yo vivía en la avenida Américo Vespucio, frente a un Almac, y yo veía que en la madrugada venía gente de las poblaciones más pobres de Santiago, hacían cola en el supermercado, una cola larguísima, que apenas se abría, compraban todo. No quedaba nada. Y uno sabía dónde ir a comprar. En las poblaciones de donde venían las personas, ellos tenían la mercadería. Y ellos la vendían a precio libre. Claro, o sea, al precio de mercado. Esos son los dos vicios que se generan. Se genera, ¿cierto?, en la escasez y el mercado negro. Y entonces son lo que impactan derechamente a la economía y de hecho, si uno busca antecedentes financieros, gran parte, ¿cierto?, de este problema, aunque no viene al caso, ¿cierto?, se produce gran parte de lo que fue la emisión monetaria dentro de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular, se produce para cubrir el sistema de pensiones que en ese momento estaba quebrado. Se supone que hasta el 70% del gasto público durante esos años fue solamente para cubrir el sistema de pensiones que en ese momento definitivamente estaba quebrado. Ese era todo un capítulo, pero lo que yo te estaba describiendo es un mercado que funciona. O sea, la oferta de bienes, ¿dónde estaba? En las poblaciones, que a la madrugada habían hecho cola toda la noche, se habían comprado todo el supermercado en la primera hora en que abría, se llevaban a las poblaciones las cosas. Y allá tenía que ir la gente que tenía dinero a comprar las cosas que no había en el supermercado. Y todo esto eran datos. O en el caso de la empresa de refrigeradores que te citaba en un comienzo, claro, eran avisos económicos en el Mercurio. Vendo refrigerador tal, nuevo, a tal precio, que era un precio alto más allá del fijado. Y el que lo vendía era un trabajador de una de las empresas intervenidas. Entonces, el mercado funcionaba, pero negro. Y eso provocó el colapso en la economía, naturalmente, porque una economía no puede funcionar eternamente así, pero la diferencia principal que yo quiero establecer es que entre la Unidad Popular y el estallido delictual del año pasado, fue que el del año pasado fue destructivo, violento y muy extendido. Y en la Unidad Popular no vimos eso. Eran situaciones localizadas de uso de armamento, lo que tú quieras, pero en fondos, en instalaciones, no eran ciudades arrasadas como vimos aquí el año pasado. Esta fue una gran diferencia. Ahora, lo que pasó fue que cuando vino el pronunciamiento del 22 de agosto del 73, fue un llamado explícito a las Fuerzas Armadas, y ahí hubo una circunstancia histórica. En ese tiempo el general Pinochet había sido designado en vez del general Prats, que había tenido que renunciar porque ya estaba mal de los nervios, había incurrido en una serie de conductas criticables, le había disparado a una señora en la costanera, en fin, cosas que no podía hacer un comandante en jefe, no tenía ningún apoyo entre el resto de la oficialidad. Y el general Pinochet gozaba de la confianza de Salvador Allende. Salvador Allende el día 9 de septiembre, domingo, le dijo que él iba a llamar a un plebiscito y el general Pinochet le dijo que esto está en el propio libro autobiográfico de Augusto Pinochet, que es Camino Recorrido. Le dijo, bueno, eso va a aliviar mucho la situación, porque era lo que pensaban, que estaba en una situación crítica, y cuando Allende dijo que iba a llamar a un plebiscito, Pinochet espontáneamente le dijo, eso va a aliviar mucho la situación. Pero esa misma noche, en su casa, recibió él y Gustavo Lee, que era el comandante jefe de la Fuerza Aérea, un papel del almirante Merino que decía, el día D es el 11 y la hora H son las 6 de la madrugada. Y les ruego firmar, porque si no, el país va a entrar en una guerra civil. Era como un alto mando que se decidió a actuar. Y firmaron. Eso fue lo importante. Firmaron y se lo devolvieron porque Merino necesitaba las firmas de ellos para saber que no iba a haber una guerra civil, que iban a actuar los tres.
Y ahí tuvieron que tomar la decisión. O sea, lo que quiero decir con esto es que el hombre decisivo en ese momento fue José Toribio Merino, que precipitó las cosas, que les dijo, o firman, o si no, nos vamos a enfrentar. Y firmaron. Y efectivamente Merino hizo lo que anunciaba. O sea, el día D fue el martes 11 a las 6 de la mañana, la Armada tomó el control volvió al puerto de Valparaíso, porque había zarpado la Armada unas operaciones únicas, volvió al puerto de Valparaíso y tomó el control. Y ya, bueno, aquí hay que añadir otro elemento histórico que ha sido un poco analizado, pero la civilidad fue muy importante, porque el año 73, sin ninguna, ni siquiera yo creo mucho conocimiento de militares, los civiles que iban a tener que desempeñar un papel en el pronunciamiento militar estaban muy bien organizados. Yo no tenía idea de eso, pero un día que llegué a hacer mi comentario en la Radio de Agricultura, otro periodista que se llamaba Álvaro Puga, que también hacía comentarios en la radio y siempre conversábamos, me dijo, Hermógenes, está todo preparado aquí para el golpe militar. Pero ¿cómo? Le dije yo, si el golpe militar tiene que darlo los militares y yo no veo que estén preparados para nada. No, me dijo, pero los civiles lo tenemos preparado todo. ¿Pero qué tienen preparado? Tenemos preparada la toma de todas las radios y el manejo de todas las comunicaciones. Así que en el momento en que ellos lo hagan, nosotros lo único que les pedimos es que bombardeen ciertas radios, pero tenemos todo el sistema de comunicaciones organizado y los mandos desde los lugares donde van a operar las órdenes están perfectamente determinados. O sea, el golpe fue, la verdad es que fue en gran parte organizado por los civiles. Y después se establecieron los puntos de comunicación el 11 de septiembre en los puntos en que los civiles habían organizado las cadenas de radio emisoras en todo el país. Y las que quedaron operando por su cuenta, esas fueron objeto de castigo aéreo y terrestre, como se decía en esos días, silenciadas. Y la última fue la Radio Magallanes, desde la cual emitió su discurso final Salvador Allende, que fue la que más tardó en ser silenciada, porque tenía su antena en el Banco del Estado, al cual los civiles no tenían acceso como para desconectarla desde ahí. Pero con esto les estoy revelando los aspectos que fueron efectivos en ese día y que fueron decisivos. Tal vez es de interés saber que el almirante Merino tomó la decisión, esto lo dice él en sus memorias, porque yo he escrito la historia de la Revolución Militar Chilena y he consultado los 100 libros más importantes a eso. Y uno de esos libros es la autobiografía del almirante Merino, las memorias de él. Y él dice que él tomó esa decisión un día domingo en su casa, cuando vio que fue justamente el día como domingo 9, estaba viendo la televisión, un programa de televisión nacional, y aparece ahí el señor Óscar Guillermo Garretón, en un foro perfectamente público y muy oído, en que había personas de distintas tendencias, hasta derecha, en fin. Y el almirante Merino había recibido la seguridad del Servicio de Investigaciones y el señor Óscar Guillermo Garretón tenía que ser detenido y no podía ser habido en ninguna parte, porque él había conspirado con marinos de baja graduación para dar un golpe en la Armada. Y la Armada había hecho la denuncia, la Fiscalía de la Armada había hecho la denuncia ante los tribunales y se habían llegado las pruebas de que esto lo había encabezado, entre otras personas, Óscar Guillermo Garretón. Se había despachado orden de detención contra él y las órdenes de detención, la respuesta que recibía el tribunal era que no podían encontrar al señor Óscar Guillermo Garretón. Y el almirante Merino, cuando lo vio en la televisión en un foro, dijo, no, esto es una burla, dijo. Yo no puedo permitir que esto siga pasando en Chile. Estos tipos se están riendo de nosotros. Van a dar ellos un golpe y nosotros ni vamos a saber. Así que esto no puede seguir. Y ahí escribió su famoso papelito. Se lo mandó
a Pinochet y a Lee. Así que la historia se fue tejiendo más o menos de esa manera, según han relatado los propios protagonistas, el principal de los cuales fue José Toribio Merino. Don Hermógenes, una consulta ya ahora transportándonos un poco a lo que ocurre acá en el presente. Usted nos ha podido relatar el desarrollo, ¿cierto? Cómo fue realizándose y cómo fue organizándose lo que ocurrió el pronunciamiento del año 73. Pero respecto a la actualidad, dentro de lo que se vivió en octubre del año pasado, ¿qué siente usted o en el conocimiento que usted maneja? ¿Cuáles piensa usted que han sido las fuerzas políticas que están moviéndose detrás de esto? Porque todos sabemos que inicialmente, cuando comienza este movimiento social en octubre del año pasado, las demandas, valga la redundancia, sociales eran otras. Y nos vimos en un momento instaurados o instalados en que la demanda actual es un cambio de constitución, es un plebiscito. ¿A quién beneficia esto? ¿Cuál es la idea de poner a la sociedad chilena en este escenario? ¿Cuáles son las fuerzas políticas que se mueven detrás de esto, según la expertise que usted tiene? No, mire, la experiencia de vida que yo tengo, y que la tengo desde que era prácticamente niño, porque estas cosas han pasado muchas veces en Chile, o varias veces en Chile. Cuando yo tenía 12 o 13 años, pasó lo mismo, más circunscrito, porque Santiago era más chico, pasaba todo en Santiago, en el resto del país no se movía mucho en ningún sentido. Una cosa que siempre estuvo presente era la revolución comunista. Los comunistas en Chile siempre han estado haciendo la revolución, siempre. Y entonces, cuando yo tenía esa edad, 13 años, subieron la locomoción 20 centavos, porque era un gobierno radical que no manejaba muy bien la economía, intervenía todas las fuentes de producción, controlaba los precios. Las micros eran una cosa escandalosa porque andaban racimos de gente colgando, era muy malo el servicio. Los empresarios decían que los pasajes estaban a un precio absurdo y que ellos no podían aumentar la dotación de micros con esos pasajes porque perdían plata. Y entonces aumentaron en 20 centavos, que se llamaba una chaucha, 20 centavos el precio del pasaje. Se desató una revolución. Fue lo mismo que pasó el 18 de octubre. ¿Y qué hicieron los comunistas? Una revolución, que es lo que siempre han estado viendo ellos la oportunidad de hacerlo. La revolución de la chaucha se llamó. Y sacaron a sus huestes a la calle, botaron todos los postes de las calles del centro. Santiago era mucho más chico. Se tomaron la ciudad. Quemaron todas las micros que pudieron. Pero González Videla, que era el presidente, era un tipo con bastantes pantalones. Entonces dijo, no, a mí esto no me lo van a hacer. Y lo que hizo fue poner un conscripto con un fusil en cada micro. Yo lo vi, yo viajaba con las micros con un conscripto con un fusil al lado del chofer. Y el conscripto disparaba si alguien empezaba a incendiar las micros. Entonces hubo bastantes muertos, se tranquilizó todo. Los conscriptos siguieron bastante tiempo después que ya todo se había tranquilizado, porque yo tenía como la noción de encontrar exagerado que ya cuando había transcurrido un mes y no pasaba nada, ¿para qué llevaban un conscripto en las micros? Si nadie estaba pensando en nada, pues ya había pasado el conato. Bueno, se solucionó así, por la fuerza. O sea, hubo muertos, se impuso el orden público y nadie más se atrevió a incendiar una micro, porque le llegaba un balazo. Se olvidó esto. Pasaron unos años y el año 57 los comunistas siempre estaban, el general Ibáñez era el siguiente presidente, que lo habían elegido justamente para que fuera dictador, porque había un clima como de mucho desorden en el país. Al general Ibáñez lo habían destituido el año 32 por ser dictador, pero lo eligieron casi con mayoría absoluta del 52 para que fuera dictador, porque esa fue como la voluntad mayoritaria, porque no tenía plata, no tenía partido, tenía un partido muy chico que se llamaba Agrario Laborista y nada más. Sin embargo, casi saca el 50% de los votos. Sacó tanto porque no llegó al 50, pero casi al 50, que el Congreso, donde no tenía ni un parlamentario, él lo eligió a él porque no se atrevieron. Dijeron, no, este hombre tiene la mitad del país con él, y además es militar, así que
no nos metamos con él, y lo eligieron en la segunda vuelta al Congreso Pleno. Pero el general Ibáñez, hacia el final de su mandato, derogó la ley de defensa de la democracia que había dictado Gabriel González Videla para poner fuera de la ley a los comunistas que le habían hecho esta revolución. 1940. Y los comunistas estaban de nuevo en plena actividad. Y el año 57 había puesto el general Ibáñez, para terminar con una inflación desatada que había, en vigor un plan norteamericano que era bastante de shock. Y realmente la situación era difícil porque había contraído el gasto público, había aumentado la cesantía, y los comunistas aprovecharon y dieron su golpecito de nuevo. Y de nuevo yo ahí ya, el 52, ya tenía más, el 57 ya era mayor de edad, tenía 21 años. Y lo que pasaba en las calles, en el centro, porque yo trabajaba en los tribunales, estudiante de leyes, en la tarde iba a los tribunales, botaron todos los postes, asaltaron, no había supermercados todavía, asaltaron las principales tiendas, las más elegantes, se robaron todo, clima total de caos, y todos decían que el general Ibáñez había, para que no le dijeran dictador de nuevo, había evitado usar la fuerza pública. Así que los comunistas hicieron lo que quisieron, pero de repente ya parecía que se iban a tomar el gobierno. Y el general Ibáñez designó un jefe de plaza, que se llamaba el general Gamboa, sacó a los soldados a las calles, salieron los tanques y mataron a toda la gente que era necesario matar. Y se acabó en unos pocos días, nunca supimos cuántos muertos hubo. Pero yo vi personalmente en la Alameda, desde un furgón de carabineros, disparar una ametralladora hacia la gente que andaba por ahí. Eso lo vi yo, así a mí no me llegó ningún balazo, claro, pero yo vi cuando salían las balas se llamaban Juanito esos furgones de carabineros, eran negro con blanco. Yo vi que disparaba contra los tipos que andaban haciendo desórdenes en las calles. Así que debe haber habido más muertos de los que oficialmente se reconoció, y también pasó este incidente. Pero los comunistas siempre han estado en eso. Y si uno los deja, lo hacen. Exacto. Y lo que pasó el 18 de octubre es que los dejaron. Como ahora tienen todo un instrumental ellos para acusar a la policía y de atropello a los derechos humanos, y se ha creado todo este clima de que no se les puede tocar a los que hacen órdenes, terminamos en lo que tenemos hoy, que nos hemos librado de los desórdenes gracias al virus, al COVID-19, pero no porque hayan decidido no hacer más desórdenes, sino porque deben contagiarse. Pero cuando pase esto, van a volver a provocar los mismos desórdenes que han provocado toda la vida, el mismo conato revolucionario, y ahora con una violencia generalizada. Y en este momento lo que tenemos son los carabineros desmoralizados, carabineros presos, encargados reos. Hay dos por lo menos que ya están fichados casi como criminales, y lo que han hecho ha sido tratar de defender a la civilidad del ataque de estas masas que destruían, atacaban, lanzaban bombas molotov, incendiaron todas las estaciones del metro, incendiaron templos religiosos, edificios, en fin. Así que la experiencia que yo tengo es que en Chile el comunismo se dedica a hacer la revolución violenta. Y si no la ha podido hacer antes, es porque no le ha resultado. Porque no le resultó el 49 cuando lo intentó, no le resultó el 57 cuando lo intentó, no le resultó el 73 cuando también estaba preparándola desde el gobierno, y ahora sí le está resultando, porque hay un gobierno que no es capaz de imponer el orden público. O sea, no es capaz de derrotar a los que destruyen, incendian, vandalizan, y el día de mañana se van a ir a tomar la moneda. Porque tomarse la moneda lo han intentado. Yo recuerdo que el año justamente la Ramona Parra, que es el nombre que tienen las brigadas comunistas, era una niña muy bonita, revolucionaria, pero a todo trapo, que recibió una bala y murió en la Plaza Bulnes, porque estaban tomándose la moneda. Y el gobierno estaba respondiendo con balas, y evitando que le tomaran la moneda. La Ramona Parra era una niña parecida a la Camila Vallejo, era muy bonita, como ella, más revolucionaria que ella, y estaba en el medio de la tropa que quería tomarse la moneda. Así que toda esta historia no es nueva. Hay una
un sector político en Chile que es revolucionario y violento. La única diferencia que ha habido con el pasado es que ahora no lo reprimen, no lo pueden reprimir, porque están llenos de amenazas internacionales. Muchos hablan de que Piñera está muerto de susto, de que lo sometan a un proceso y le quiten su fortuna y todo eso y le embarguen y lo consideren un enemigo, un atropellador de derechos humanos, un asesino. Y entonces por eso no se atreve a hacer uso de la fuerza pública que tiene, porque obviamente el gobierno tiene una fuerza pública más que suficiente para terminar con todos los problemas que hay de desorden en todo el país. Pero no se atreve por temor a las acusaciones que le puedan hacer. Don Hermógenes, una consulta. Relacionado con lo que usted estaba hablando, todo lo que nos contó, que usted lo llamaba la verdad histórica, en el fondo de contar la realidad, lo que de verdad sucedió en la época de la Unidad Popular, los planes que tenía el gobierno de Salvador Allende y lo que en el fondo ellos querían. Usted hace un tiempo, yo recuerdo que estuvo en un programa de Canal 13, un matinal, y en ese programa usted estaban conversando sobre el supuesto estallido social, como le llama la prensa, y dentro de sus intervenciones recuerdo que, no sé particularmente qué sucedió, que la animadora del programa lo expulsó a usted, lo convidó a retirarse, porque consideraron que lo que usted estaba diciendo iba en contra de la línea editorial del canal, y básicamente lo acusaron de que usted estaba haciendo un negacionista, estaba incitando al odio. No sé si nos podría contar un poquito qué fue lo que sucedió, y relacionado con eso también, actualmente está en el Congreso un proyecto de ley que se llama para sancionar la incitación a la violencia. En el fondo lo que quiere el proyecto es callar y censurar a las personas que opinamos de una forma distinta a esta verdad que impusieron después del 90, y también censurar a la gente, como le pasó hace poco tiempo al diputado Urrutia, que por tener una foto en su pared, como la que yo podría tener acá, lo sacaron de una discusión en la Cámara de Diputados y lo eliminaron del Zoom en el que estaba trabajando, y se ha instalado todo este discurso políticamente correcto de los medios de comunicación y también de la llamada derecha tradicional, que en el fondo quiere censurar a la gente que tiene una opinión diversa a esta verdad impuesta. ¿Qué opinión le merece a usted lo que ha sucedido referente a la libertad de expresión? Bueno, a mí me pasó, todo esto fue más o menos pintoresco, porque a mí no me pueden convidar de los canales porque estoy un poco como vetado por decir las cosas que digo. Y en ese día me convidaron al programa Bienvenido por una casualidad histórica, porque yo tengo un blog y grabo, además de publicar en el blog, grabo muchos comentarios del blog que hago. Y había hecho un blog que se llamaba ¿Qué se siente Sebastián?, acusando a Piñera de su lenidad para combatir a los terroristas y de estar tratando de bienquistarse siempre con la extrema izquierda y que estaba pagando las consecuencias, en fin. Y resultó que esta grabación, este video, tuvo 250.000 fue trending topic. Entonces una productora de Bienvenido, que es una niña joven que ni siquiera sabía bien quién era yo, se encontró con que había un trending topic que tenía 260.000 visitas en la semana anterior, y encontró que era bueno para el canal, para el programa, tener una persona que había reunido toda esa atención pública en esos días. Ella me llamó y yo fui. Y allá dije una cosa que le pareció inaceptable, que yo dije que el modelo de economía social de mercado que tenemos en Chile había dado de más los recursos para el bienestar de toda la gente, que había sido muy generoso, pero que se había quedado en manos de los operadores políticos, de los partidos políticos, que habían multiplicado por 7 el gasto público desde el año 90 al 2019, y se habían subido los sueldos de una manera escandalosa, que habían pagado indemnizaciones multimillonarias a la extrema izquierda, tenían 100.000 exonerados, y que la plata del modelo, puse un ejemplo que lo acababa de leer en esos días, una que se llama Bettina Horst, que calculó que si las
remuneraciones del sector público, que son mucho más altas que las del privado, son como un tercio más altas, para iguales funciones, se recortaran en 10%, no habría ningún jubilado en Chile que tuviera menos de 400.000 pesos mensuales. O sea, en el fondo lo que yo dije fue que acusaba a los políticos de haberse quedado con la plata para los pobres que dio el modelo. Sobre todo que un economista como Rolf Luders había calculado que si el gasto social se le diera al 20% más pobre, cada familia tendría 2.400.000 pesos mensuales. O sea, eso revela que hay una burocracia que se ha apoderado de la plata y que no es el modelo el que ha fallado, sino la burocracia que se ha quedado con la plata. Y eso produjo una molestia enorme. Enseguida se irritaron mucho conmigo ya en términos casi violentos, porque empezaron a gritar tortura. Mi padre lo torturaron, gritaba Alfredo. Sí. Cuando yo dije... Claro, fue violento con usted. Yo lo recuerdo que todo el panel del matinal se tiró encima suyo y básicamente lo acusaban de violencia, de que usted, no sé, él creía que usted había asesinado a su padre, una cosa así, una cosa de loco. O sea, y fue cuando yo dije... veíamos eso. Yo dije que había que hacer uso de la fuerza pública para evitar los incendios y los saqueos y actuar contra los vándalos. Y él ahí entonces sacó a Pinochet y a mi padre lo torturaron, eso es lo que quiere usted, en fin. A mí las personas de derecha que estaban en ese panel me habían dicho que no hablara de ese tema, porque iba a provocar lo que pasó. Yo hablé. Y finalmente, cuando dijeron que el gobierno militar atropellaba sistemáticamente los derechos humanos, yo dije que había habido excesos cometidos por personas actuando por su cuenta, pero que no había una política de atropello sistemático de los derechos humanos. Y ahí doña Tonka Tomisic dijo que eso no se podía soportar y que por favor me fuera. Y yo le dije que sí, que me iba y me fui. Y entonces eso a mí me produjo una situación muy favorable porque la gente de derecha sobre todo, ha estado muy vacilante porque apoyaba a Piñera, que le gusta entenderse con la izquierda, entonces a mí me critican que critico a Piñera, pero ese hecho como que galvanizó a la gente de derecha y yo me encontraba en las calles donde hay más gente de derecha, digamos. Un día al día siguiente iba caminando por Alonso, Córdoba, y había un taco de autos esperando una luz roja y me empezaron a aplaudir desde todos los autos. Y empezó la gente a interesarse por lo que yo decía y los libros que yo vendo, entre ellos la historia del gobierno militar, que se llama Historia de la Revolución Militar Chilena, empezó a venderse mucho más. Y a mí la editorial Zigzag, que lo distribuye, que me manda unos 300.000 pesos mensuales, ese mes me mandó 4 millones. O sea, para mí fue muy bueno todo esto. Porque me promovió. Y a todo esto el senador Navarro decía que iba a apurar la ley Hermógenes, que era para meterme preso por haber dicho lo que había dicho. Que es la ley a que tú te referías en delante, que es la ley que llaman negacionismo, cuando uno dice la verdad histórica. Ahora, bueno, eso tuvo para mí consecuencias favorables, en el sentido de que mucha gente como que en ese momento tomó conciencia de que ha habido en Chile un manejo de la opinión pública que es inaceptable. Y yo lo he experimentado, porque yo cuando terminé de escribir la Revolución Militar 73-90, lo llevé a la Academia de Historia Militar del Ejército, pensando que este era un libro que iba a reivindicar la labor, entre otras ramas, la del ejército en el gobierno militar. Y me sorprendí cuando después de un mes de tener el libro me contestaron un general ahí, el que dirigía la academia, dijo que la gente de la academia, que son puros oficiales del retiro del ejército, no estaba de acuerdo con la tesis de mi historia. O sea, yo dije, bueno, en el ejército no están de acuerdo con defender al ejército, de su papel histórico. Entonces después lo llevé al Mercurio también, y en el Mercurio me dijeron que editorial El Mercurio Aguilar, que no, que le representaba problemas políticos para el diario, para editar eso. Y entonces después lo llevé a la Fundación Jaime Guzmán,
pero ahí ni siquiera me contestaron el teléfono. Y Curioso. finalmente fui a Zigzag, que es una editorial importante y que distribuye muy bien los libros. Y ahí hubo un gran debate. Hubo reuniones de directorio dedicadas a ver si este libro era admisible o no. Y me dijeron que no, que era un libro político y que ellos no querían publicar libros políticos. Pero uno de los altos jefes de Zigzag me dijo, que lo conozco hace muchos años, me dijo, tú tienes que publicar este libro. Y Zigzag te lo distribuye, pero públicalo tú. Entonces yo lo hice en una firma que tengo yo que se llama Editorial El Roble, lo imprimí, pagué la impresión y se lo entregué a Zigzag. Y se ha vendido muy bien, llevo 3 ediciones. Pero no lo ha comentado. Hubo un comentario en el Mercurio una vez, hace 2 años, en que ese mismo, como hubo un comentario, llamó la atención y ese fin de semana apareció entre los más vendidos. Pero después silencio total. Pero se ha seguido vendiendo, o sea, se vende todos los meses. Y es lo que yo llamo la verdad histórica. Excelente. Llevándolo al contexto del problema que hay en la Araucanía. ¿Cómo parte el problema mapuche? ¿Cómo ingresa la izquierda radical con armamento? ¿Y cómo se le da ya a una solución final a este problema? Bueno, este es un problema nuevo, porque en 1990 la Araucanía era una zona feliz de Chile. Era tan feliz que el 88 ganó Pinochet en el plebiscito, en la Araucanía. Y ganó con cierta amplitud, porque también ganó en Aysén, estrechamente. Fueron las 2 regiones en que ganó. Y además todos los caciques le habían hecho un gran homenaje a Pinochet en esos años también, fines de los 80. Lo habían designado gran jefe, conductor y guía. Y lo habían premiado y todo lo demás. ¿Y qué es lo que había hecho Pinochet? Que les había dado títulos de dominio, porque todo esto es una cosa muy antigua. La legislación contemplaba que se les daban títulos de merced a los habitantes, a las personas de raza indígena, pero con ciertas limitaciones, no podían vender. Y entonces en el gobierno militar se les asignaron 400.000 hectáreas con títulos individuales de dominio a todos los que lo solicitaban. Y esto les produjo un bienestar muy grande, porque las personas que no podían vender por restricciones de leyes anteriores pudieron vender, estaban contentos de vender. Los que tenían tierra y habilidad para trabajarla, las trabajaban bien, estaban todos contentos. Por eso ganó el sí el 88, porque operaba el mismo modelo que opera en el resto del país de economía libre, y ellos tenían además beneficios derivados de todos los planes sociales del gobierno, así que estaban muy contentos. Pero en 1993 se dictó la que se llamó la ley Elwin, que ha sido una de las cosas más perjudiciales que se han discurrido en este país, porque esa ley estableció que bastaba formar una comunidad indígena para tener derecho a que le dieran tierras a esa comunidad. Y lo curioso es que se formaron comunidades, incluso se pueden formar con personas que no son de sangre mapuche, sino que basta una declaración de ser mapuche para formar parte de una comunidad. Y esta comunidad ya por nacer tiene derecho a que le den tierra pagadas por el Estado. Y entonces ahí empezó a gestarse un incentivo perverso, porque el incentivo a tomarse tierras y decirle a la CONADI, deme tierra, era muy fuerte, y es lo que empezó a pasar. Y entonces, bueno, al principio se produjeron casos casi caricaturescos, personas hábiles se dieron cuenta de esto, y hubo un famoso caso del Fundo El Notro, fue muy comentado en la prensa, porque el dueño del Fundo El Notro de repente se vio que tenía gente que quería apoderarse de su fondo, y él les dijo, bueno, ya, yo se lo voy a entregar a la CONADI, pero ustedes me lo arriendan a mí después, el Fundo El Notro. Y
efectivamente la CONADI le pagó un muy buen precio al dueño, que estaba muy contento de vender caro su fondo, y él fue a hablar con la comunidad que se lo había adjudicado, y le dijo arriéndenmelo. Y él siguió trabajando como si tal cosa, con la plata en el banco ya del precio de su fondo, y produciendo todos los años y muy contento. Cuando descubrieron esto, obviamente prohibieron que las comunidades que recibían tierra las arrendaran, pero esto le revela a usted el absurdo que hay en todo esto. Usted hay un incentivo malévolo, que es decirle a la gente, tómense las tierras y se las vamos a regalar. Y para que tengan tierras, organicen una comunidad y entonces se han organizado numerosísimas comunidades que reciben tierras gratis y hay un incentivo para tomárselas por la violencia. Entonces, eso explica el clima que hay. Es un modelo absolutamente desastroso de cómo tratar de favorecer a un sector de la nacionalidad que lo que ha hecho es crear una zona prácticamente de anarquía en el país y que está sufriendo las consecuencias. Claro. Muchas gracias. Así que si me preguntan cuál es la receta, yo diría, hagan lo que hizo Pinochet. Pinochet dio títulos de dominio a los que tenían tierra, efectivamente, mantuvo la ley y el orden, porque con eso no le venían con cosas a él, y estaban todos felices. Estaban tan felices que votaron por él en el plebiscito. Estamos todos, bueno, esperando de que algún tipo de solución haya, si bien no es esa, que sea otra, pero que sea pronto. Esto ya no aguanta, es una situación que ya no resiste más. Llegó a sus límites. Nosotros vemos ya cuántos atentados ya van en el año, no sé, como 500. Había una cifra de 500 y algo de lo que es de... Esos son los camiones quemados. De los camiones, claro, hay que sumar... 540. Claro, los camiones, hay que sumar los fundos, hay que sumar las personas que han muerto. Por ejemplo, un motociclista, o sea, una persona que anda en moto, salió a trabajar temprano y se encontró con un tronco y falleció. Una cosa inesperada, una cosa tan lamentable. ¿Cuántas víctimas hay? Don Juan Barrios, por ejemplo. Está también Roxana Carrut, que es una mujer que ha sido, su fondo ha sido atacado de distintas maneras, sus animales, su cosecha, su casa, ya no puede vivir ahí. Esperemos que el paro de camioneros pueda traer digamos que el gobierno esta presión la pueda percibir y que pueda servir de algo, que efectivamente haga un mea culpa y pueda restituir el Estado de Derecho en la Araucanía, es lo que todos esperamos, que esto pare, porque ya no se sostiene más la situación. Eso es la esperanza. Nosotros para terminar la grata entrevista con usted, queríamos terminar con un tema que es muy importante, en el cual nos estamos insertos como, no sabemos, bueno, sí sabemos bien por qué, pero estamos insertos en el plebiscito, a puertas de un plebiscito, quedan cerca de 50 días más o menos, plebiscito el 25 de octubre, y le quería preguntar queríamos saber cuál es su percepción, cuál es su opinión sobre por qué estamos en esto, o sea, de la manera que llegamos a esto, cómo llegamos al plebiscito, donde estamos en este momento divididos los chilenos, primero entre el apruebo y el rechazo, y luego estamos divididos los chilenos dentro, bueno, en eso, en el apruebo y en el rechazo, y estamos con algunas dudas sobre por qué una segunda papeleta, por qué viene el proceso de... porque vienen dos opciones de las convenciones constituyentes y la constituyente y la mixta, y tenemos que enfrentar el plebiscito. No sabemos por qué estamos acá. En realidad empezamos con un tema social, con un tema de un descontento supuestamente de personas que espontáneamente, que sabemos que no espontáneamente, se fue a manifestar por años de abusos, que de descontentos, y terminamos en un plebiscito. Entonces, queríamos saber qué opina usted de por qué llegamos ahí, cómo llegamos, quiénes son, por quiénes llegamos también, y qué espera usted de ese día, qué piensa cómo va a ser este plebiscito, cómo lo ve usted en el contexto que estamos de
de que tenemos un clima de una suerte de sociedad que ya se mal acostumbró a conseguirlo todo con violencia, y dentro del contexto también de la pandemia, que todavía no podemos decir que estamos fuera de peligro, y aún así se sigue llevando a cabo todos los preparativos para hacer un plebiscito, entre comillas, seguro. Queríamos saber su opinión sobre este tema. Bueno, mi opinión es que en Chile hubo un golpe de Estado impuesto por la fuerza. Fue la fuerza de la violencia la que lo impuso. Y como ha dicho el propio senador Quintana del PPD, estamos viviendo un régimen que él llama parlamentarismo de facto. De facto quiere decir que no es de jure, o sea, no está regido por el derecho, ni por el texto de la Constitución vigente, ni por ningún texto, simplemente de hecho, de facto, por la fuerza. Se impusieron por la fuerza en un momento decisivo de violencia en que estaba incendiado el país. El gobierno tenía dos opciones: o imponer el orden con la fuerza pública que tiene, porque obviamente los carabineros y los militares tienen armas de más para haber terminado con todo esto rápidamente. Obviamente con víctimas, porque eran gente que atacaba a las fuerzas policiales, y si éstas se defendían con sus armas iban a haber muertos y heridos. Y la otra alternativa que tenía el presidente de la República era rendirse y decirle: ¿qué quieren? Yo les doy lo que quieran, me rindo. Y entonces les dijo eso: me rindo. Lo que más querían ellos es cambiar todo, y cambiar todo es cambiar la Constitución, porque la Constitución no es un tema que le interese al pueblo, a la gente. En todas las encuestas anteriores a esta rendición incondicional, en la encuesta del CEP, que son las más confiables, el penúltimo tema, con 2%, 3% de preocupación. Ahora, con una buena propaganda, a veces lograban hacerlo avanzar unos puestos. Cuando Michelle Bachelet, cuando empezó a agitar este tema, porque ella quiso hacerlo en su gobierno, dar el golpe en su gobierno, pero no pudo. Ahí el tema avanzó a algunos lugares. Pero si usted no le hace un sistema, una propaganda sistemática al cambio de la Constitución, a la gente no le interesa, porque la Constitución actual es excelente, ha dado los mejores 30 años de su existencia histórica a Chile, en términos de paz social, de progreso, de prosperidad económica, de trasladarlo de ser el último país en crecimiento de América Latina el 11 de septiembre de 73, estábamos detrás de Haití, crecimiento ese año, a ser el primero. Entonces el modelo es inatacable, el modelo político es inatacable, es democrático, como dijo Lagos cuando le introdujo algunas modificaciones que fueron perjudiciales, naturalmente, pero él mismo lo declaró, dijo: esta Constitución por fin satisface los anhelos democráticos de los chilenos. Entonces no había que tocar eso, era algo que, hay un viejo refrán anglosajón que dice: si algo funciona bien, no lo arregles. Estaba todo funcionando bien, pero se desató la Revolución Comunista, el gobierno se vio amenazado en su estabilidad, solo tenía como alternativa aplicar la mano dura y reprimir la revolución. No se atrevió, porque no quiso pasar a la historia como, por ejemplo, pasó Edmundo Pérez Sujovic, que hizo desocupar una toma violenta y hubo 6 muertos y lo asesinaron. Entonces Piñera dijo: no, yo no quiero eso, no me vaya a pasar lo mismo, no quiero quedar como un verdugo. Se rindió y entregó la Constitución. De ahí entramos a un régimen de facto. Esto, lo que estamos viviendo, no es legal, no es constitucional, es impuesto por la fuerza. Y tan por la fuerza fue que los partidos de derecha tuvieron que plegarse con Piñera y aceptar esto y dar orden de partido, porque si hubieran votado libremente en el Congreso la reforma que tuvieron que hacer para que hubiera este plebiscito, de facto, tuvieron que dar orden de partido, diciéndole a todos los parlamentarios: ustedes tienen que votar así. Y tipos que nunca habrían votado así tuvieron que hacerlo. Y los únicos que no votaron así fue Ignacio Urrutia, que no es de los partidos de gobierno, y que dijo todas las verdades ahí. Les dijo: ustedes se van a morir de vergüenza el día de mañana por haber sido los autores de esto, y lo van a pagar ante el electorado. Y el senador Pugh, que es más independiente, porque es independiente, no podía recibir orden de partido, que también votó en contra.
un voto en cada cámara en contra. Entonces, esto es una confabulación contra el orden democrático y legal chileno, que desde entonces se ha atropellado a la Constitución en toda clase de forma, y se han consagrado proyectos inconstitucionales derechamente, que le han, como se podría decir, salido el tiro por la culata, en un caso que fue el del 10% de la previsión, que es un proyecto inconstitucional, pero que condujo a que la gente se diera cuenta de que no era verdad que le habían robado la plata, porque la izquierda había convencido a la gente de que la plata de la previsión se la habían robado. Y aquí le salió el tiro por la culata porque la gente fue a cobrar el 10% y se lo dieron, y están todos diciendo ahora, no, el 90% no quiero que me lo administre el Estado, quiero administrarlo yo. Así que le salió el tiro por la culata, pero eso no obsta. Le salió el tiro por la culata también desde el punto de vista que toda la población en Chile se dio cuenta que no era necesario cambiar la Constitución para tocar los fondos de pensión ni el sistema previsional. Entonces, ahí también le llegó un golpe fuerte. Evidente, pero en el hecho, ellos han logrado consagrar como la imagen de que una nueva Constitución, a la que llaman la casa de todos, va a traer resultados maravillosos, cosa que no es efectiva, porque la Constitución no es lo importante para esto. El modelo económico-social y la estabilidad política y el respeto de los derechos es lo esencial. Y lo teníamos todo eso. Así que mi punto de vista es que obviamente yo voy a votar rechazo, porque quiero que siga la Constitución que le ha dado esto a Chile. Pero veo que la propaganda es tan fuerte que vi el otro día en la tercera que de los ministros del gobierno, que es supone que de centro derecha, hay 10 por el apruebo y 7 por el rechazo. Entonces, digo yo, bueno, si la oposición está por el apruebo y la mayor parte del gobierno por el apruebo, si eso se refleja en la opinión pública, va a ganar el apruebo, y lo considero desastroso para Chile. O sea, además que todo esto se ha logrado por la vía de hecho y por la fuerza, por la violencia, con un consentimiento que es nulo, porque el consentimiento obtenido por la fuerza es nulo, contra las leyes, contra la Constitución, que además tienen la mayoría. Yo veo el porvenir muy negro. Y la única esperanza que yo tengo es que en la elección presidencial del próximo año triunfe el mejor, que a mi juicio es José Antonio Kast, que sé que no va a participar en todo este desbarajuste que se ha creado en el país. Pero este año y medio lo veo muy negativo, y gana el apruebo, lo veo negro el futuro. Sumado a los arreglos que se están haciendo en CERVEL, ¿verdad? Con el tema de la restricción de apoderados, con el tema de que quieren restringir con el pretexto del coronavirus o de COVID, la votación de adultos mayores y todo eso. Entonces, se suma a este presagio como medio negativo que que pudiera ganar el apruebo. Pero yo siento lo contrario, discrepo un poco. Yo creo que sí vamos a ganar, a pesar de que haya mucha propaganda de personeros y no sé, pues, actores y rostros que son referentes y que lo manifiestan de manera abierta su posición, en el fondo para hacer propaganda y para ganar adeptos y para hacer un ruido. Yo siento que la mayoría de los chilenos sí tiene sentido común y se da cuenta que esto en realidad, y todo lo que pasó del 18 de octubre a la fecha, yo siento que las personas se han dado cuenta, y en la postergación del plebiscito el 26 de abril para ahora, todo este tiempo yo pienso que las personas han reflexionado. De hecho, me he encontrado con muchas personas que pensaban de una manera, iban incluso a manifestaciones y pensaban que esto sí era una buena causa cambiar la Constitución y por motivos muy válidos, pero ahora se dieron vuelta, digamos. Ellos se dan cuenta de que esto tiene otro sentido y no quieren tener una Constitución de corte socialista, porque en el fondo eso es lo que se quiere proponer en una asamblea constituyente. Y yo pienso que sí, que vamos. Lo único que me preocupa es el tema de la manera que se va a hacer el plebiscito, que se va a efectuar, digamos, las condiciones. Pero yo pienso que el sentido común de la mayoría de las personas sí va a votar rechazo. Me preocupa solamente la forma, cómo van a organizar las mesas, cuáles son las restricciones o las mañas, las maniobras que se están haciendo en el fondo para torcer el sentido democrático de la votación. Eso solamente esa es mi opinión. Bueno, tengo la confianza que sí nos va a ir bien, pero esa es la traba que yo veo. Pero en la Constitución de 1980
en el plebiscito de 1980, la votación era voluntaria y se votaba con el carnet de identidad. El registro electoral era el registro civil. Y le cortaban una punta al carnet. Pero a nadie lo obligaron a ir. Pero obviamente la gente fue, ¿no? Fue el 56% de la población. Éramos 11.190.000 chilenos y votaron 5.600.000. Y yo creo que ahora que somos, según leí en el diario esta mañana, 19 millones de chilenos, tendrían que ir a votar más de 11 millones para llegar al 56%. Y eso va a ser una cosa muy decidora, otro tiro que le sale por la culata. Yo creo que mucha gente no va a ir. Sí. Porque en medio de este clima, con una enfermedad, con un riesgo además, yo conozco vocales de mesa que dicen, yo no me atrevo a ir, que me sancionen lo que sea, pero yo no voy a ir. ¿Por qué? Por miedo al contagio. Porque la gente se cuida. Y yo no veo que en lo que queda de aquí a la fecha del 25 de octubre, el COVID-19 o el coronavirus vaya a cambiar mucho, ¿no? Sí. Yo creo que puede haber menos contagio, es cierto, o tal vez más contagio, porque están hablando de la segunda ola. Segunda ola, sí. Pero el temor de la gente es muy grande, o sea, la gente prefiere cuidarse. Así que la legitimidad del nuevo proceso constituyente va a quedar en tela de juicio porque yo creo que va a votar poca gente. Es lamentable que haya pasado todo esto, pero es lamentable. Así es la situación. ¿Qué le diría usted a la gente que habla mucho de la legitimidad de la Constitución actual, cuando se refieren a esa supuesta ilegitimidad del origen de la Constitución, que muchos constitucionalistas han dicho, oye, cualquier ilegitimidad se ha saneado con la legitimidad de ejercicio que se le ha dado a la Constitución durante tantos años? ¿Qué le diría usted a la persona? ¿Cuál es su opinión respecto a esta gente que opina de esa manera, que señala un cierto origen ilegítimo de la Constitución como argumento? Bueno, pero es que esta es la Constitución que ha sido más ratificada en la historia de Chile por la mayoría popular, porque primero ha sido la mejor hecha en el sentido de que distinguidos juristas, presidente del Colegio de Abogados Demócratas Cristianos, Alejandro Silva Acuñán, distinguidos juristas no eran obviamente de la Unidad Popular, porque ellos no querían saber nada de eso, pero los mejores juristas que no eran de la Unidad Popular estuvieron en eso. Después, cuando los demócratas cristianos se alejaron por razones políticas ya del gobierno militar, entraron también distinguidos juristas de derecha a colaborar. Le estudiaron 5 años. Se le entregaron al Consejo de Estado, que era una cosa bastante amplia con todos los sexos de la República. Lo estudiaron, hicieron sugerencias, debatieron. Don Jorge Alessandri se molestó con el gobierno militar porque él quería que en el periodo de transición, que es la única transición que ha habido por lo demás, entre el 81 y el 89, no tuviera tantas facultades el gobierno como le dio el articulado transitorio. Por eso fue la diferencia, don Jorge. Pero se aprobó el 80 con el 56% de la población votando plebiscito y de eso el 67% votando a favor, el 32% votando en contra. Después, el 89, se revisó de acuerdo gobierno y oposición todo el texto constitucional, se le introdujeron las modificaciones que acordaron y fue a votar el 90 y tanto % de la gente. Y casi todos votaron a favor del texto nuevo. ¿Qué más ratificación? Después, Lagos, el 2005, no hubo necesidad de plebiscito porque estaba todo el Congreso de acuerdo. La izquierda y la derecha unidas para apoyar la Constitución del 2005, que a mi juicio le introdujo normas inconvenientes, pero el modelo general prevaleció. Entonces, ha sido el modelo, la Constitución más ratificada por el pueblo de la historia de Chile. Y el pueblo la ha ratificado voluntariamente, porque nunca se restó, todo lo contrario, fueron en número récord a votar cuando votaron. Más del 90%. Y de eso el 89% apoyó la reforma, porque
porcentaje que se opuso a esa reforma del 89, del año 89, fue mínimo. Entonces, no puede haber una constitución más legitimada que esta. Y creo que esa objeción no tiene ningún valor. Y sobre todo va a tener menos valor todavía cuando se vea en esta oportunidad la gente que va a ir a votar es mucho menos que la que fue en la vez anterior. Don Hermógenes, Claro, y aparte que, claro. Disculpa, dale, Alejandro. sí, una consulta también porque, bueno, en virtud del tiempo y la hora, ya quizás mi última intervención, ¿cuál piensa usted que sería el resultado más nocivo para la sociedad chilena si se implementara o si ganara la prueba, si nos enfrentáramos al escenario de tener que redactar una nueva carta constitucional? Yo creo que lo más nocivo va a ser la incertidumbre, que la gente no sabe qué derechos va a tener. Para la gente que produce, que es fundamental que el país produzca, porque de ahí se generan los recursos para solucionar todos los problemas. El Estado no existiría si no hubiera impuestos y no hubiera producción. Entonces, para la gente que produce, se abre una etapa de incertidumbre total. Porque uno ve que lo que quieren los que van a modificar, los más partidarios de modificar la Constitución, en el fondo es debilitar el derecho de propiedad y suprimir el derecho de propiedad en algunos aspectos esenciales, como el de las aguas, por ejemplo. Las aguas, el derecho de aprovechamiento de agua es esencial para la agricultura, para la propiedad en la agricultura. Si lo quieren eliminar y debilitarlo, la agricultura indudablemente va a ser fuente de incertidumbre y de menos inversión. Y yo creo que en todos los aspectos el país va a entrar en un periodo de decaimiento. O sea, ¿Usted piensa que vamos a llegar al extremo que hay en Argentina, donde ya ha comenzado a sonar muy fuertemente la palabra expropiación? ¿Llegaríamos a esa instancia? bueno, lo que pasa es que son gobiernos que se van metiendo progresivamente en problemas. En Argentina no tienen salida a los problemas. Chile del 75 estaba en una situación como la de Argentina hoy, después de la Unidad Popular. Y aquí hubo que hacer un programa de shock terrible, que en Argentina no veo quién lo va a hacer. Y Chile hizo el sacrificio, pagó el costo, que fue tremendo, porque nos hemos olvidado, bueno, la gente no conoce la historia, pero el 75 hubo que disminuir la administración pública en un tercio. Quitaron un tercio de los funcionarios, porque estaba sobre burocratizada y había un déficit fiscal inmanejable. Y si no lo hacían, los economistas le dijeron a Pinochet, por la vía del ministro de Plan, que era Roberto Kelly, si usted no hace esto, va a pasar a la historia como un gobierno militar que fracasó, porque va a enfrentarse a una situación inmanejable, salvo que haga este sacrificio. Y Pinochet se decidió y lo hicieron. Y después por eso el país, el 76, 77, 78, no solo creció como nunca antes, sino que tenía superávit en el presupuesto. En Argentina no veo quién vaya a hacer eso. Eso es lo que hay que hacer. Y aquí en Chile corremos el riesgo de argentinizarnos en ese sentido, de caiga la inversión, de caiga la producción y por lo tanto de caiga el nivel de vida y aumente la pobreza. Esa sería la perspectiva que yo veo si triunfa el apruebo. Y eso es lo que quiere la izquierda, que la gente dependa del Estado y no pueda ser libre gracias a su propio esfuerzo, su propio trabajo. Bueno, lo que pasa es que ahí es donde se originan las crisis económicas. Claro. Eso es lo que le pasó a la Unidad Popular, es lo que le pasa a Argentina hoy, que no tiene cómo salir, si la salida es sacrificada. No hay recetas mágicas. Así es. Exacto. Bueno, como decía usted, pues siempre por años la izquierda, sobre todo el Partido Comunista, ha tenido la misma forma de pensar, de
no trabajar, del camino fácil, del camino por el medio de la fuerza, justifica los medios, cualquier medio por llegar al poder. Lo bueno es, como dijo usted también, es que han fracasado por años, y fracasaron en el 73 y para mi gusto van a fracasar ahora. Aunque se augura de que, o uno puede vaticinar de que viene un estallido, pudieran reactivar, digamos, el terrorismo que vimos en las calles desde el 18 de octubre, yo pienso que ya no lograron esto, ya no lo lograron ni siquiera por la vía armada, para mí, o sea, ni siquiera por la vía de la violencia, digamos. Para mí esto ya fue yo personalmente pienso que ya fue un fracaso, ya no se logró, ni siquiera con todo lo que vimos que pasó. Se están jugando la última carta en el plebiscito, pero nosotros también nos estamos jugando nuestras cartas, así es que vamos a llegar ese día y yo pienso que vamos a hacer historia, vamos a seguir adelante hasta que sea necesario, pero la democracia y la libertad no la vamos a entregar. Bueno, don Hermógenes, ha sido un honor gigante, un gusto haberlo tenido con nosotros, le agradecemos, muy valiosos sus testimonios, sobre todo escuchar que tal vez hayan personas, ojalá que no hayan estado escuchando, que fueran jóvenes, que yo creo que lo más probable es que sí, y que puedan conocer la otra parte de la historia, porque esta parte es a la que hay que darle difusión, porque esta es la parte de la historia que no se cuenta, es la parte de la historia que se oculta. Como bien decía usted, desde el 11 de septiembre a la fecha, es decir, hay un antes y un después desde el 11 de septiembre. Se cuenta el 11 de marzo solamente... del 90. No, 11 de marzo del 90. No, yo hablo desde el 11 de septiembre del 73, hablo yo, a la fecha. Se cuenta solamente una parte de la historia y de ahí hacia atrás no hay nada, de ahí hacia atrás eran todos buenos, nadie sabe por qué es lo que pasó, no se entiende por qué se llegó a que el gobierno militar tomara el control del país y todo eso. Y esa parte es muy buena que se pueda saber, sobre todo, como lo decía, para que los jóvenes puedan tener todos los antecedentes en la mano y puedan evaluar. Y así es, yo conozco, le puedo decir, y bueno, me imagino que usted también lo puede haber percibido, que la mayoría de los jóvenes ahora se cuestionan todo. Ellos ya no se creen el tema de que aquí Pinochet era malo por los motivos que ellos dicen, sino que ellos investigan. De hecho, es tan así que existen grupos de jóvenes pinochetistas. Le hablo de jóvenes que ni siquiera vivieron ese tiempo, ni siquiera nacían. Entonces, y eso es lo que ha despertado incluso con esta peregrinación de autovictimización, pseudo-victimización en el fondo, que ellos son los que empezaron a sacar el tema de Pinochet, del gobierno militar, a la palestra, y los jóvenes en el fondo se empezaron a cuestionar o empezaron a sentir de que algo no encajaba y empezaron ellos mismos a averiguar, y eso ha llevado, como le contaba, hay varios jóvenes que ahora hay páginas, por ejemplo, en Instagram o en Facebook, de que a Pinochet lo tienen como un héroe. En el fondo admiran su obra y reconocen lo que él hizo del momento oscuro que nos sacó de la historia de nuestro país, y eso es bueno, y su testimonio también nos ayudó a eso, nos ayudó a que personas que tal vez no hayan escuchado esta otra parte de la historia que se oculta, que la puedan escuchar y que la puedan conocer. Así que fue muy grato tenerlo, don Hermógenes, con nosotros, contando su testimonio y la parte que vamos a tener que seguir dándole difusión. Y el tema de su libro también vamos a verlo. Es importante que se pueda editar el libro blanco que decía usted, que primera vez que lo escucho, no lo conocía. Y es muy importante darle a este tipo de literatura que está sepultada por este sector dominante, supremacista casi, de izquierda, que instalan solamente su cultura y sus libros, que en el fondo son los que confunden y les mienten a nuestros jóvenes. Así que esa parte va a ser una tarea para la casa, que vamos a conversar con algunas personas para ver cómo se puede dar mucha mayor difusión a sus libros para que los conozcan.
Muy Un bien. gusto, pues, don Hermógenes. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Rodolfo. Alejandro parece que se fue, se aburrió. Se le cayó el Muy agradecido se apagó el y a computador. disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias, que esté muy bien. Buenas noches con usted. Gracias y buenas Gusto noches ha a sido todos. mío. Gracias y buenas noches a todos quienes nos acompañaron y nos vieron. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches.